La vida por parte de Dios en nosotros está llena de dones, empezando en primer lugar por el mismo don de la vida, que está a nivel de creación. Pero luego están los dones sobrenaturales, el don del bautismo y de la gracia de ser hijos de Dios. Y tales dones en nuestra alma son como impulsos vitales para el crecimiento. Lo mismo que desde el punto de vista natural, de creación, en un embrión está ya presente todo el desarrollo de la persona hasta la madurez, hasta la adultez. Pues también en nuestra alma está todo presente desde el bautismo que tiene que ir desplegándose a lo largo de la vida. Son los dones de Dios, pero esos dones de Dios han sido rechazados en muchas ocasiones, en otras han sido bien acogidos y desarrollados. Por eso los dones de Dios vuelven a ofrecerse, vuelven a dársenos en los perdones. La palabra perdón significa el don superlativo. Dios nos devuelve lo perdido y con creces. Y por eso, lo explico ahí un poquito y ya tendréis ocasión de leerlo después, pero voy a seguir esta pauta ahora en la reflexión. Tales dones están expresados especialmente en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el Sinaí no son un código de tráfico que se pasa cuando está verde, que hay que detenerse cuando está rojo, que hay que hacer stop. Todo eso está muy bien para la circulación, porque si no sería un caos. Pero la vida de Dios en nosotros no es solo señales de pista, sino que son impulsos vitales, que son de una fuerza enorme que Dios ha colocado en nosotros y que a veces correspondemos a ellos o los despreciamos o mal usamos. Por eso, en el contexto de lo que ya he reflexionado, la vida cristiana, la vida de relación con Dios está llena de perdones. Dios nos tiene que volver a dar lo que ya nos dio y hemos rechazado, como al hijo de la parábola, que Dios le dio, mejor dicho, el padre de la parábola le dio todo lo que le pidió, todo lo que respondía, y luego el padre tuvo que volver a darle. Ya no se nos dice el resto de su vida, pero tuvo que volver a darle de todos los dones que hay en la casa. Pues eso hace Dios con nosotros. Los dones nos los ha dado de entrada, pero muchas veces tenemos que pedirle perdón, es decir, vuelve a darme lo que he perdido, y Dios siempre es generoso y te da lo que has perdido y aumentado. Por eso son perdón. La palabra perdón, palabra per en español, es el superlativo, es un sufijo, un prefijo que va con la palabra don. Por eso lo titulo Los dones y los perdones de Dios, ¿no? En los 10 mandamientos. El primer mandamiento, y que es este impulso vital que Dios ha puesto, es que Dios nos ha hecho capaces de ser hijos y de tratar con Él como hijo, como hija. Ese es un don, el más grande de todos. Yo diría que en ese se resumen todos los demás mandamientos, en el primero, porque Dios me ha dado sus dones y sobre todo, y el primero, me ha hecho interlocutor, me ha hecho hijo, hija, me ha hecho destinatario de esos dones de Dios. Y por eso, en el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y está expresado en el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y más que a ti mismo. Cumplir ese mandamiento, que repito, es un principio vital que Dios ha colocado en nuestra alma, en eso consiste, en definitiva, la santidad. La santidad es el desarrollo pleno de la vida de Dios, en nosotros, en cada uno. Pues ese desarrollo pleno está contenido en el primer mandamiento ya. De manera que cualquier falta, gorda o pequeña, mortal o venial, en cualquiera de los demás mandamientos, siempre
es una ofensa a Dios en el primer mandamiento. Porque es Dios el que me lo ha dado todo en la relación con Él y en la relación con los demás. Cualquier pecado en relación con Él o en relación con los demás, en definitiva, es un pecado contra el primer mandamiento. Por eso, al revisar este primer mandamiento, pues debemos preguntarnos qué lugar ocupa Dios en mi vida, en relación con lo que ayer ya meditábamos, ¿no? ¿Está realmente por encima de todo, incluso por encima de mí mismo, de mis gustos, de toda otra persona? Cuando planteo algo en mi vida, ¿qué pretendo? ¿Agradar a Dios? ¿Satisfacerme yo? ¿Agradar a otros? Etcétera, ¿no? Y el segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque algunos no se acuerdan nunca de Dios. Y esto ya es una ofensa contra el primer mandamiento. Pero hay quienes se acuerdan de Dios para insultarlo, para blasfemar, para desconfiar, para hablar más de Dios. Se falta el segundo mandamiento. Es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, si te acuerdas de Dios, sea para alabarle, para darle gracias, para bendecirle, para pedirle perdón, para pedirle nuevas gracias, pero nunca para ofenderle o para insultarlo o para desconfiar de él. Segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento es: santificarás las fiestas. Por tanto, estos tres mandamientos se refieren a Dios, a la relación con Dios. Amarle sobre todas las cosas, acordarte continuamente de Él para alabarle, bendecirle, pedirle perdón y pedirle nuevas gracias, nunca para insultarle. Y el tercer mandamiento, pues el de acotar en tu vida tiempo para Dios. Y por eso, en el comienzo, Dios establece como ese al séptimo descansó, como queriendo decir, no todo es trabajar, trabajar, trabajar. También hay que descansar. Y hay que descansar por dos razones: para darle gracias a Dios por lo que me da continuamente en el trabajo, a colaborar con Él, y para darme cuenta de que también el trabajo es colaboración con Dios. Es obra con Dios, colaborare, trabajar con Dios. Normalmente, cuando Dios pone este tercer mandamiento, es para que nos demos cuenta de que el tiempo es un don de Dios, de que el tiempo no es para nuestro gusto y capricho solamente, o para obtener beneficios, ganancias, etcétera, sino que tiene que haber un tiempo gratuito, tiempo de descanso para el propio sujeto, un tiempo para alabar a Dios y santificar las fiestas, y un tiempo para agradecerle y valorar todo lo que Dios me ha dado a lo largo de mi vida. Por eso el séptimo descansó, y en los cristianos ese séptimo se ha convertido en el octavo día, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y la Iglesia nos invita y nos manda que vayamos a misa, que participemos en la Eucaristía, etcétera, ¿no? Que hagamos caridad, que vivamos más en la convivencia familiar, etcétera. El sentido del domingo se ha perdido mucho en nuestra cultura, porque es el día del deporte, de la fiesta, de la excursión, de todo eso es bueno, pero ante todo es el día para Dios, es el día para santificar la fiesta, para acudir a la misa o para más tiempo de oración, para convivir con la familia y hacer el bien y obras de caridad. El domingo no solo es para mí, para mi uso, para mi disfrute, sino que es un tiempo que Dios me da también para emplearlo en beneficio de los demás. Esos son los tres mandamientos referidos a Dios. Y luego vienen otros 7 referidos al prójimo. El cuarto mandamiento
es que ninguno está en este mundo por propia iniciativa. No se ha inventado y nunca se inventará la forma de que uno venga a este mundo dándose él mismo la vida. Es imposible, sino que siempre venimos a este mundo y todo lo demás porque recibimos. Y por eso somos capaces luego de dar. Y por eso se nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque son el origen de mi propia vida. Pero no solo a mis padres biológicos, sino también pues a todas las personas que han intervenido en mi vida. Tantas personas hay a mi alrededor. En la vida cristiana, pues catequistas, sacerdotes, personas buenas que me han ayudado. Y en la vida profesional, pues tanta gente que me ha enseñado el oficio, la tarea, que me ha capacitado para poder dar yo de mi propio ser a los demás, ¿no? Por eso el cuarto mandamiento es cumplido cuando no solo uno trata bien a sus padres y agradece a Dios el don de sus padres, sino que también trata bien y agradece reconociendo a todas las personas que le han ayudado. Es el mandamiento del respeto, de la gratitud, de la piedad, en el sentido de soy deudor a muchas otras personas de todo lo que yo tengo, que en gran parte es fruto de mi trabajo y de mi capacidad y de mi desarrollo, pero también es fruto de muchas colaboraciones. Pues somos en esto muy olvidadizos. Con Dios, pasa que Dios nos perdona continuamente, pero nos olvidamos de Dios a cada instante, ¿no? Pero somos olvidadizos de los demás. ¿Cuánto le debemos a nuestros padres, por ejemplo? No solamente nos han engendrado, eso ha sido instantáneo, sino que nos han recibido, nos han acogido, han pasado noches y noches y noches sin dormir, nos han alimentado, han estado preocupados. Un hijo para sus padres es todo, o es muchísimo de su vida, ¿no? Y eso un hijo no se da cuenta. Piensa que todo lo que tiene se le debe. Y se olvida. Tenemos este defecto, ¿no? Que nos olvidamos de lo que hemos recibido. El cuarto mandamiento, cuando tú examinas tu vida y dices, bueno, de todo lo que he recibido soy deudor, soy agradecido, soy respetuoso, compenso con mi cariño, mi respeto, mi gratitud y si es necesario, pues atender a las personas, en este caso los padres, con obligación que tenemos, ¿no? Todos. Honrar a tu padre y a tu madre, que tiene este arco más amplio, no solo a ellos, sino a todos los que te han ayudado a ser, a crecer, a llegar a lo que has llegado o a lo que podrás llegar en el futuro. En el quinto mandamiento se nos hace ver lo que es el don de la vida. La vida es un don de Dios para cada uno de nosotros y es un don de Dios que cada uno de los demás esté en mi vida. Cada persona que me encuentro en el camino de mi vida es un regalo de Dios para mí. No es un estorbo, es un don de Dios para mí. Pues ¿cómo lo acojo? ¿Cómo le ayudo? Ahí viene toda la caridad fraterna. ¿Cómo me entrego? ¿Cómo? Fijaos que de los mandamientos tenemos el concepto del no. No matarás. Yo no he matado a nadie, he cumplido el quinto mandamiento. No, por eso os doy estos apuntes. El mandamiento no matarás significa que hay en ti una fuerza vital de amor a la vida, de acogida de la vida, de respeto de la vida. Cada persona es para ti un regalo de Dios. Y por tanto, cuando te examinas en el quinto mandamiento, también te tienes que preguntar, ¿y qué hago yo en favor de los demás, de las personas que están a mi lado, para ayudarles a crecer, para atenderlos, para cuidarlos, para... ¿Veis? El quinto mandamiento no termina solo en el no matar. De manera que si yo repaso los 10 mandamientos, termino enseguida. No he robado,
no he matado, no tengo pecados. No me despacio. Empieza cada mandamiento y date cuenta que Dios ha puesto en tu corazón una serie de principios vitales que no siempre desarrollas, que a veces incluso rechazas y que ofendes a Dios cuando ese don no lo recibes como Él te lo quiere dar. Quinto mandamiento, por tanto, es cómo gasto la vida. Estoy interesado en mi crecimiento en todos los niveles, físico, intelectual, espiritual. Considero que hay que disfrutar de la vida y no me importa utilizar los medios que sea, el alcohol, la droga, comilonas, etc. Ayudo a los demás a su crecimiento en todo esto. Impido su crecimiento con mis ofensas físicas o morales, con mi escándalo, con mi falta de testimonio. Quinto mandamiento, como veis, y todo lo demás, por eso os lo doy por escrito. Es muy amplio el campo y ahí pues puedo entretenerme a ver cómo vivo aquello que Dios me ha dado. En el sexto mandamiento se nos recuerda que Dios nos ha hecho a imagen suya, porque la vida tiene origen en Dios y a todos nos ha hecho capaces de transmitir la vida. Esa es la sexualidad. Se ha hecho varones y mujeres iguales y distintos para ser complementarios. Esto es así. Y entonces, bueno, pues el uso de la sexualidad para ese fin es para el que Dios quiere. Y fuera de ese fin, pues es romper el don de Dios. Es verdad que puedo recibir su perdón, como en todos los demás campos, pero en este campo debo llamar las cosas por su nombre. Ya sé que vivimos en un mundo en que la sexualidad está desatada y los odios también están desatados y la avaricia está desatada. Y bueno, ahí estamos y nosotros somos protagonistas también ahí. Pero los mandamientos de Dios te recuerden que Dios te ha dado tales dones para el fin, para el que los ha puesto en tu vida, en tu ser, en tu persona, ¿no? Entonces toda la sexualidad, y hoy pues escuchas continuas propuestas, ¿no?, de consumo de sexualidad por el campo de la pornografía, por el campo de las prácticas sexuales en cualquier campo, nivel, etc. Tú disfruta. Este es el principio, ¿no? No, hay un sexto mandamiento. Dios me ha dado la sexualidad como un regalo para ser bien empleada y para entregar mi vida también. Existe la, digamos, fecundidad biológica, pero también existe la fecundidad espiritual. Y una vida puede incluso sacrificar este aspecto biológico por una fecundidad superior para ejercer una paternidad o una maternidad espiritual más amplia, ¿no? Bien, pues también la sexualidad queda integrada y es también ahí un punto propulsor para la entrega. Es importante porque el sexto mandamiento no es solo no cometerás actos impuros, sino es ¿y cómo vives tu sexualidad, tu afectividad? ¿La vives según Dios o la vives para tu gozo y disfrute? Y Dios quiere perdonarte cuando en este campo y en los demás cometes pecados, pero lo que quiere es que orientes tu vida correctamente, porque la sexualidad es un gran don de Dios, pero es como una bomba de mano. Si te explota, te puede destrozar. Si la orientas bien, pues es un potencial enorme para tu propia felicidad en este mundo y en el cielo. Es buena la sexualidad, la ha hecho Dios y es buena, pero mira a ver cómo la usas. Sexto mandamiento. En el séptimo mandamiento es la actitud que hemos de tener ante los bienes. Dios nos ha dado bienes de todo tipo. Tiempo, nos ha dado cualidades, nos ha dado dinero. Cuando uno es joven no tiene mucho, pero luego cuando que es profesional, pues tiene su dinerito, ¿no? Bueno, pues ahí hay un principio que está dentro de este mandamiento, ¿no? Es que el mundo está mal repartido. No echemos la culpa a Dios, ¿eh? Hay gente, a veces un joven se me acerca y me dice, pero ¿cómo puede existir Dios
estando el mundo tan mal repartido? Mira, no le eches la culpa a Dios. La culpa es nuestra, porque Dios ha hecho todas las cosas de este mundo para todos. Cada uno tiene derecho a tener aquello que necesita para vivir. Pero de todo lo que uno recibe, y lo reciba legítimamente, tiene con ello que atender a los demás también. El dinero que yo tengo no es solo para mí, sino que el dinero que yo recibo legítimamente es para mí y para ayudar a los demás. También tienes que examinar eso. ¿Hasta qué punto eres generoso, generosa? ¿Hasta qué punto compartes con los demás? Porque el 80% de la población mundial vive solo con el 20% y muchos de ellos se mueren de hambre. Y el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes. El mundo está mal repartido. Nosotros estamos en el 20% que disfruta de los bienes. Luego tenemos que darnos cuenta que el tener más recursos, porque vivimos en un mundo más avanzado, de bienestar, etc., también es una urgencia en el séptimo mandamiento a que seas solidario, a que sepas compartir, a que ayudes. Tú no vas a arreglar la injusticia mundial, pero sí que tienes que arreglar tu problema. Es el de ser solidario, ser sensible, compartir con los demás y ayudar a los que puedas, ¿no? Este gran desorden mundial tiene arreglo, pero no depende de nosotros, depende de las grandes potencias, ¿no? Y bueno, pues uno de los objetivos 2030 es que desaparezca la pobreza en el mundo. Ahí nos apuntamos todos, pero por el camino que vamos no vemos que se realice. Porque la brecha, la separación entre los que tienen recursos de este mundo y los que no lo tienen, llamaríamos ricos y pobres, esa brecha cada vez es mayor. No es al revés. No va acortándose. Eso es el séptimo mandamiento. ¿Verdad que cuando uno dice el séptimo mandamiento no robarás, yo no robo nada? No, espérate un poco más. La pregunta es, ¿qué haces con tu tiempo? Si eres estudiante, ¿en qué lo empleas? Porque muchos chicos, chicas de tu edad no tienen nada de lo que tienes tú, porque tú lo tienes. ¿Cómo lo usas? Yo eso lo digo mucho a los jóvenes. ¿Cómo usas el tiempo? Cuando uno es joven, me parece que tiene todo el tiempo del mundo y se puede permitir el lujo de perderlo, ¿no? Perder el tiempo. ¿Qué más da, no? Sin embargo, si eres consciente, te das cuenta de que no puedes perder el tiempo. O cuando estás trabajando, pues tienes que ser honesto, honesta con el trabajo que se te ha encomendado. Y tienes que rendir y tienes que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y por supuesto, pues, está fuera del séptimo mandamiento todo lo que sea corrupción. Es decir, enriquecerse ilegítimamente, usar los bienes de los demás y quedarme con la parte que me parezca, una mordida que se dice, etc., ¿no? Ahí entra todo en el séptimo mandamiento. No solo que le he quitado a no sé quién no sé qué, sino si lo que yo he recibido, ¿cómo lo administro? Para mi bien y para el bien de los demás, ¿no? En el séptimo mandamiento. El octavo mandamiento, pues es el de vivir en la verdad. Dios nos ha hecho para vivir en la verdad. Por tanto, la mentira contradice mi propio ser. Y por eso debo estar atento siempre a vivir en la verdad, a decir la verdad, a no mentir y a ser humilde, aceptando también mis propios fallos, ¿no? No disimulándolos para que no se note, ¿no? Tampoco tengo por qué confesarlos en público, ¿no? Pero vivir en la verdad es lo propio del octavo mandamiento. Y por tanto también viene de ahí en la caridad, pues no criticar, no recordar los defectos ajenos. Pero si son verdad tales defectos, no me los invento, sí, pero si tú recuerdas los defectos ajenos para ti o lo comentas con otros, se enfría la caridad. Aunque sean verdad esos defectos. No te digo nada si son mentiras o son calumnias, claro.
Pero si son verdad, no es buena costumbre comentar los defectos ajenos, porque dicen los padres de la Iglesia que el comentar los defectos ajenos lo hace uno para disimular los propios. Mientras uno comenta los defectos de otro, se olvida de los propios. Lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Por qué eres capaz de ver la mota en el ojo ajeno y no eres capaz de ver la viga en tu ojo? Los defectos de los demás nos vienen a la primera, pero cuando tienes que reconocer los defectos propios, todos son excusas y no acabas de ver. Y bueno, octavo mandamiento, como estoy en este punto, ¿no? El noveno mandamiento se refiere a los pensamientos y deseos, que va junto con el sexto. Y el décimo va junto con el séptimo. El noveno es: no consentirás pensamientos ni deseos en el campo de la sexualidad, de la afectividad. Aquel que mira a una mujer deseándola, dice Jesús, ya adultera en su corazón. Bueno, y lo mismo digamos al revés. Aquella que mira a un hombre deseándolo en su corazón, adultera en su corazón. Esto es importante porque Jesús en eso es muy fino. No anda con, bueno, le pasa a todo el mundo, no tiene importancia, no. Aquí cada cosa en su sitio y con toda humildad reconocer los propios defectos. Y en el décimo mandamiento es en relación con los bienes. No solo cómo usas los bienes, cómo los empleas, cómo compartes, cómo eres generoso con aquello que Dios te ha dado. Porque otros, muchos con tus mismas cualidades, no tienen la mitad de la mitad de la mitad. A ti te ha sonreído la vida, te ha favorecido Dios también, etcétera, ¿no? Pero te lo hace para que tú seas capaz de compartir con los demás, en el tiempo, en cualidades, en el dinero, en todo. Pero viene el décimo mandamiento porque además, además de lo que tenemos, hay un deseo desordenado en nuestro corazón que se llama avaricia o codicia. Y me gusta el coche de mi vecino y me gustaría tener un coche mejor que el vecino o una casa mejor que el vecino o el de al lado o yo qué sé, ese hormiguillo en el corazón de tener más, de ser más, de aparentar más y de codiciar o de, por la avaricia, desear lo que no es mío y es de otros. Bien, pues ahí todo ello os puede ayudar para una buena confesión, no solo hoy o estos días de retiro, sino para el futuro, ¿no? Os he dicho antes que para acercarnos al sacramento de la penitencia es mucho más importante fijar la atención en Dios, que me perdona, que me quiere, que es un Padre rico en misericordia. Y luego me detengo en el examen de conciencia de mi vida. Solemos hacer al revés. Escuchaba una vez a un padre espiritual: si tienes una hora para prepararte a una confesión buena, dedícale 50 minutos a contemplar la misericordia de Dios y 10 minutos a examinar tu conciencia. Solemos hacer justo al revés. Empezamos el examen y cómo lo digo, cómo no lo digo y tal, a ver si me acuerdo, incluso hago una lista. Y luego en el último minuto rezo el Señor mío Jesucristo. No, cambia. ¿Por qué? Porque el sacramento del perdón es el sacramento en el que Dios quiere expresar su misericordia contigo. Y por tanto, por eso me he entretenido a explicar esos puntos de meditación. Y luego estos, digamos, principios vitales pueden serviros para toda vuestra vida, por este cauce o por cualquier otro, ¿no? Para confesarse, una buena confesión, repasar los mandamientos o repasar los pecados capitales, que son aspectos muy enraizados en el alma, por el camino que queráis. Sacramento de la penitencia, como sabéis, incluye 5 aspectos. Primero, examen de conciencia. La Iglesia nos invita todos los días en completas
examinar nuestra conciencia. Hermanos, al llegar al final de esta jornada, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y hay un rato de silencio, siempre breve, pero puedes hacerlo antes o después. Entretenerme, ¿cómo se me ha ido la jornada? ¿En qué he podido ofender a Dios? ¿En qué he ofendido a mis hermanos? Para pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fijaos que a veces, cuando entramos en este campo, lo primero que se nos ocurre es disculparnos. La Iglesia, que es madre buena, te pone delante de la realidad y te invita a que reces el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Así empezamos la misa siempre, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Necesito de vuestra oración para pedir a Dios perdón. Eso lo hacemos continuamente. No es una fórmula que rezamos y fuera, ¿no? Por eso digo, examen de conciencia, en que normalmente sabemos dónde nos duele el zapato a cada uno. En este punto, en el otro. Y algunos dicen, ¿para qué me voy a ir a confesar si es siempre lo mismo? Alto. Los pecados que confesaste en la última confesión, esos ya han desaparecido. Y los pecados que te confiesas ahora, aunque se llamen igual, son nuevos. Y lo que siempre es nuevo es el perdón de Dios. Siempre es nuevo, aunque se repita, pero siempre es nuevo. O alguno dice, que yo no me voy a confesar porque ¿qué va a decir el cura? Y yo suelo responder a eso diciendo, después de haber confesado un mes, y yo ya llevo 51 años, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea que el cura, ¿qué va a decir? Pues te escucha y en el nombre de Jesucristo te perdona y punto. No tiene ninguna curiosidad. Los pecados que tú tienes son los mismos que el vecino, que el de allá, que el de acá y que todo el mundo. Aquí lo que es nuevo es el perdón de Dios, que te hace nuevo. Pero sí que hay un punto que para confesar vamos a quedar mal. Si fuéramos a decir todas las cosas buenas que hemos hecho, seguro que íbamos con más frecuencia. Pero a confesarnos vamos a decir lo que hemos hecho mal. Vamos a quedar mal y eso no nos gusta. Por eso lo aplazamos para la semana que viene, la siguiente, y lo dejamos, vete a saber cuándo. Acércate con humildad y diciendo tus pecados, pues te haces acreedora del perdón de Dios. Examen de conciencia, dolor de los pecados. Hay dos tipos de dolor. Recordad el hijo de la parábola. Le duele por la cuenta que le tiene. No tanto por lo bueno que es su padre. Esos son dos tipos de... Los dos dolor de los pecados son buenos, pero el otro es mejor. Uno es por el propio interés, se llama dolor de atrición, y otro es por el amor, con lo que Dios ha hecho conmigo durante toda mi vida. Y yo tratarle así, me duele haber ofendido a Dios, que es mi Padre y que es bueno. Dolor de los pecados. Sea cual sea el dolor, es necesario darme cuenta y arrepentirme, claro. Porque he ofendido a Dios y he ofendido a los demás. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda. Decir, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame. Y estoy dispuesto a poner los medios, aunque siendo débil, pues seguro que caeré de nuevo. En este aspecto, en el otro, en el de más allá, no voy a repetir los 10 mandamientos, ahí están. Pero cada uno sabe dónde es su defecto más frecuente
Y es importante que lo tenga presente para luchar contra él, ¿no? Decir los pecados al confesor con claridad, con humildad. Repito que no vamos ahí a quedar bien. Al confesionario vamos a quedar mal, a decir los pecados y cumplir la penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es mi colaboración en este camino de vuelta a la casa de mi Padre. Me pondré en camino e iré a la casa de mi Padre. Y en ese camino Dios me perdona al instante. Cuando yo me acerco a recibir el perdón de los pecados como penitente, Dios me perdona instantáneamente, lo cual es una gran alegría. Recupero ser hijo o ser hija de Dios, recupero mi dignidad y crezco en la santidad. Un camino para crecer en la santidad es el sacramento de la penitencia, no solo la Eucaristía. Pero lo que hay en mí torcido tarda en ajustarse, en ordenarse, en enderezarse, en ponerse bien. O sea, Dios me perdona al instante, pero hay una tarea de trabajo por mi parte que tengo que ir haciendo. Y esa es la penitencia. Son obras contrarias a los pecados u obras de virtud. Que soy muy avaricioso y que soy un caprichoso y que me compro lo que no debo, pues haz el favor de ser generoso y limosnero. Esto es así. Cuando uno tiene dinero, se suele gastar más de lo que debe. Y además lo gasta caprichosamente. Se le ocurrió tal cosa, tal otra. Bueno, pues haz examen de conciencia. ¿Cuáles son tus gastos? Y hay gastos que son para la supervivencia normal. Comida, vestido, etcétera, ¿no? Necesidades. Pero hay otras que son capricho. La penitencia, cuando llegan los tiempos penitenciales, Cuaresma y Adviento, es ayuna, mortifícate, prívate de todas esas cosas que te están asfixiando. Hablo en el campo de la avaricia o del séptimo mandamiento, que son los bienes de este mundo. Pero podríamos hablar en el campo de los afectos y de la sexualidad. Si hay algún desorden en tu vida, Dios en el sacramento te perdona en el acto. No espera. Es como hizo el padre de la parábola. Le abrazó y le llenó de besos. Pero tú también tienes que poner de tu parte para ajustar, incorporar, integrar en tu vida esa gran fuerza que Dios ha puesto y que la ha puesto para organizar tu vida, no para desorganizarla. Y tendrás que hacer pues una serie de medios y remedios para organizar tu sexualidad. O digamos la verdad, vivir en la verdad, no mentir y no comentar los defectos ajenos, etcétera, ¿no? O en relación con tus padres y las personas que en tu vida, etcétera. No voy a repetir todos los mandamientos. Pero la penitencia, normalmente el sacerdote te pone una penitencia simbólica. Es como algo que tú tienes que colaborar, es una oración, o una obra de caridad, o un detalle. Pero luego tienes que en toda tu vida hacer penitencia. Por ejemplo, ahora en el tiempo de Cuaresma estamos haciendo continuamente en las celebraciones penitencia por los pecados, por los míos y los del mundo entero. La Iglesia durante el tiempo de la penitencia, 40 días en Cuaresma, hace penitencia por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Yo y tú. Por tanto, tenemos que añadir algo o mucho, lo que Dios nos vaya inspirando, porque hay que restaurar el desorden mundial. Cuando la Virgen de Fátima se aparece a los niños de Fátima, los 3 niños, ¿no? Tenía 7 años, otro tiene 9 y otro tiene 12. Y le dice la Virgen, ¿queréis colaborar conmigo en la redención del mundo? Nada menos. Y ellos dicen, bueno, y se ponen a colaborar con la señora. Oración y penitencia. No solo rezar el rosario, que era lo que rezaban, no sabían otra cosa, sino también hacer penitencia, al nivel que un niño puede hacerlo, ¿no? Pero la hicieron, ¿eh? Y han transmitido este mensaje al mundo entero. El mensaje de Fátima se resume en 2 palabras,
oración y penitencia. Y la Virgen tiene estos detalles, ¿no? Bueno, la penitencia, por tanto, no es solo rezo el Ave María que me han mandado. La penitencia es que mi vida entera tiene que plantearse de otra manera. Y tengo que hacer penitencia por mis pecados y por los del mundo entero. Jacinta, que es uno de los niños ya canonizados, ya es santa, ¿no? Pues murió los dos. Francisco y Jacinta murieron de la gripe española, que se dice en aquel momento, que la gripe que trajeron los soldados norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, y se expandió pues como cuando hemos vivido la pandemia, que había que tener una serie de medidas, pero entonces no había ni la mitad de tales medidas, y morían, muchísimos murieron. Los dos niños de Fátima murieron de aquella gripe, de aquella pandemia. Cuando ya ella, Jacinta, estaba ya en el hospital y ya estaba muriéndose, pobrecita, pues no tenía ganas de comer y no quería. Su madre le recordaba, por los pecadores. Y ella abría la boca y comía. Ya, para ella era una motivación. Y una manera de mortificarse. Otras veces era haberse privado del bocadillo, tanto ella como los otros, ¿no? Otras veces era obedecer a rajatabla lo que sus padres dijeran. En fin, la penitencia, ¿qué hay que hacer? Aquí no llega ninguno al cielo si no hacemos penitencia, eso está claro. Cuando haya terminado de expiar sus pecados, le quedan los del mundo entero. Así que ahí está la coronilla de las 3 de la tarde, del amor misericordioso, por mis pecados y los del mundo entero. Pero metemos en la cabeza que hay que hacer penitencia. Ya tiene uno bastante con los propios pecados, o sea que tiene mucha tarea. Pero si dice, bueno, yo ya, bueno, pues ahí tienes alrededor todos los que quieras y más. Así ve uno la vida de los santos. Estos niños, por ejemplo, u otros muchos santos, hacen penitencia no solo para sí mismos o por sí mismos, sino por el mundo entero, por los pecados de los demás. Por tanto, acerquémonos al sacramento, y con esto termino, con estas 5 actitudes, y no olvidemos la práctica penitencial, que es necesaria para una persona que es pecadora, como lo somos tú y yo, y todos los aquí presentes. Fuera de la Santísima Virgen, que no tuvo pecado, ni siquiera original, todos los demás estamos contagiados de este virus. Hay que hacer toda una terapia y una profilaxis y una desintoxicación en cualquiera de los campos. Bien, pues demos gracias a Dios, que no solo nos perdona, sino que nos hace colaboradores en ese perdón que Él nos concede y que nos conduce a la santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.